Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estamos transmitiendo en vivo de parte de Hortaméricas México. Hoy para la salud tenemos un invitado por acá muy especial, el doctor Efrén Robles, que por acá le mandé por acá una invitación para que se pueda unir. Ok, por acá ya se está conectando. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Por acá ya veo que por ahí conectó el celular. Ahí está. Ya nos vemos por acá por fin. Ya hemos estado hablando previamente ahí por WhatsApp, pero pues ahora sí que es la primera vez que nos estamos por acá saludando. Un gusto por acá tenerte acá pues en parte de lo que es el seminario que vamos a hablar pues prácticamente de los hongos, cuáles son los beneficios para la salud. Por aquí tengo unas preguntitas que pues me gustaría estar ahí pues que participaras en ellas o ahí vamos respondiéndolos entre los dos. Y pues primeramente me gustaría presentar acá al invitado. Pues prácticamente el doctor Efrén es profesor investigador de parte de las Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Parte de su línea de investigación abarca la micología médica, pues por ahí también fitopatología, fisiología de levaduras y pues parte de que ha también participado, de hecho por acá, tengo por acá que es creador y anfitrión del primer podcast mexicano enteramente dedicado a los hongos llamado Entre Hongos, el cual cuenta con más de 50,000 reproducciones. Entonces, si no han escuchado ese podcast, lo pueden buscar nombre Entre Hongos. Y pues también por acá tengo acá para la presentación que desde 2022 es socio de la compañía Fungi Monterrey, donde funge como director de innovación y desarrollo. Entonces, bienvenido por acá, doctor. ¿Qué Gracias, tal? gracias, ¿Cómo Carolina. estás? Muy bien, muy contento, muy honrado por haber recibido la invitación de parte de ustedes, y pues aquí compartiendo un poquito con tu audiencia. Ojalá que podamos ser de ayuda. Claro. Igual acá las personas que se están uniendo, si tienen alguna duda durante la explicación, aprovechen, esta es una sesión en vivo y pues por ahí nos pueden hacer preguntas y nosotros con gusto vamos a estar por acá respondiéndolas. Claro que sí. Entonces pues me gustaría empezar. eh, Preguntas bases desde qué son los hongos y cómo se diferencian de otros organismos. Claro, pues los hongos son un reino completo de organismos vivos, son un reino que pues relativamente de forma reciente se apartaron taxonómicamente de los demás de forma oficial. Estamos hablando por ahí del 68, 69, cuando dijeron por fin, no, ¿sabes qué? Son organismos totalmente aparte, porque previamente se consideraron por mucho tiempo plantas, y esto pues tiene sentido, pensando en los hongos que producen estos cuerpos de reproducción macroscópicos con colores y formas muy bonitas. Pues no es difícil pensar que una persona recorriendo el bosque pues dijera, mira, pues qué flores o qué plantas tan curiosas, ¿no? Y eran entonces plantas. Pero ahora se sabe que tanto molecularmente como celularmente, bioquímicamente, pues son organismos bien contenidos, pero que son complejos en su taxonomía por la forma en que han evolucionado. Son bastante antiguos, ¿no? Aparecieron en nuestro planeta mucho antes que el humano, y tienen una relación muy íntima, digámoslo así, con las plantas, para bien y para mal, ¿no? Se conocen muy bien los hongos y las plantas, pero son organismos diferentes porque sus constituyentes a nivel de la célula son ajenos a las plantas, no tienen celulosa como las plantas, no hacen fotosíntesis como las plantas, tienen que comer alimento ya hecho, vivo o muerto, etcétera, pero tienen que conseguirlo. En ese sentido se parecen más a nosotros que las plantas. Y a nivel de sus células, pues tienen, en lugar de la celulosa, pues más bien lo que ocuparía su lugar sería lo que le denomina la quitina, como lo que tienen los crustáceos y algunos insectos, pero esta quitina está mezclada con unas moléculas de diferentes ramificaciones y tamaños, basadas en glucosa enteramente, que se les denomina genéricamente glucanos, ¿no? Entonces tienen una pared celular de glucanos y de quitina, tienen una membrana como nosotros, pero los hongos tienen ergosterol en vez de colesterol, y tienen algunas otras diferencias en cómo utilizan el código genético
y qué cosas van a sintetizar, ¿no? Pero algunas de las características más esenciales van a ser esas, ¿no? Que son organismos, no producen su propia comida, la tienen que buscar, molecularmente son distintos, pero pues sí están ahí en un punto intermedio, nos se parecen mucho a nosotros o nosotros a ellos, ¿no? Esto nutricionalmente pues tiene buenas noticias, pero desde el punto de vista de hongos patógenos, por ejemplo, pues son malas noticias porque pues en parte esta es la razón por la que no haya vacunas contra infecciones por hongos, etcétera. Pero si nos concentramos en el campo de los hongos macroscópicos, comestibles, medicinales, nutracéuticos, etcétera, pues proveen una gran diversidad de cosas muy positivas. Así es. Muchas gracias por tu respuesta. Prácticamente, pues me llama la atención que dijiste por ahí que pues no todos los hongos ahora sí que son malos, ¿no? Que no Ujú. todos ocasionan enfermedades y pues también hay veces que todavía se sigue viendo un tabú de que si alguien escucha la palabra hongo, lo relaciona como algo tóxico, algo malo o Totalmente. enfermedad, alucinógeno, por ejemplo. Sin embargo, pues vemos que es realmente más cantidad de especies de hongos que se consideran comestibles, incluso pues también medicinales, que si comparamos, por ejemplo, las especies letales, tóxicas, es muy bajo, ¿no? En comparación realmente de los que podemos alimentarnos o aprovecharlos ya como medicina, pues, ¿no? Entonces, ahorita que mencionabas también parte de ciertos componentes celulares o moleculares de los hongos, pues me gustaría abordar esa pregunta como qué propiedades tienen los hongos que nos ayudan a beneficios, ¿no? Para la salud, que por ahí pues ya mencionabas parte de los glucanos, betaglucanos. Entonces, ¿qué tipo de propiedades ahora sí de los hongos nos ayudan, ¿no? Nos benefician. Claro. Sí, por supuesto, ahí nada más redondeando la respuesta a lo anterior, pues que la gente recuerde que es un reino completo, ¿no? Si nos vamos al tú por tú, hay más plantas terribles que si las tocas te mueres, punto, ¿no? Pero que no conocemos, plantas australianas raras. Los hongos, pues así, es un reino enorme, súper diverso. Va a haber hongos que nos hacen bien, otros que nos hacen mal y otros que ni bien ni mal, ¿no? Ahí están de vida libre, nada más reciclando materia. Así que, pues, considerarlos como todo, ¿no? Hay animales que transmiten enfermedades y hay animales muy buenos. Así están todos los reinos en la vida. En cuanto a propiedades de los hongos por sus sustancias, yo creo que planteando una base los hongos, simplemente por el hecho de ser hongos, pensando tal vez desde el champiñón común, que sería uno de los más, que seguramente la mayoría de nosotros hemos consumido o que reconozcamos, los hongos tienen varias cosas muy positivas simplemente por el ser hongos, ¿no? Uno de ellos es la presencia de ergosterol en sus membranas, deriva por actividades o por procesos químicos previos o posterior en algo que se le denomina peróxido de ergosterol. Estos peróxidos de ergosterol son bastante interesantes porque una vez que nosotros los introducimos en nuestro torrente sanguíneo después de la ingesta, van a permitir ser como unas trampas, como unos cebos que van a atrapar fuertemente muchos de los radicales libres que nosotros producimos por nuestro metabolismo normal o nuestro metabolismo alterado por fumar, comer comida chatarra, estrés, no dormir bien, hacer demasiado ejercicio, etcétera. Todo esto que conocemos como las cosas que nos oxidan y que literalmente eso es lo que hacen con nuestras membranas, particularmente en mitocondrias, pues estos peróxidos de ergosterol los van a atraer más fuerte que nuestras propias membranas, pero con la ventaja de que una vez que atrapen todo esto, los podemos desechar por heces o por la orina. Así que, pues nos mantienen libres de esta cuestión, que es muy positivo, sobre todo pensando en alargar la vida saludable, ¿no? La vida en buen estado de nuestro organismo. Así que comer hongos ya de entrada por eso va a ser positivo. Ahora, también la mayoría de los hongos, o más bien todos los hongos, pero en mayor o menor medida, van a contener en sus paredes celulares, no en la membrana, estas cosas que bien dijiste son betaglucanos. Los betaglucanos es un tipo de azúcar, por decirlo de alguna manera, es un tipo de carbohidrato que tiene este tipo de enlace especial denominado beta, puede ser una ramificación 1 a 3, 1 a 6, que no es exclusivo de los hongos, hay algunos cereales que lo pueden tener, bacterias, algas, sin embargo en los hongos es bastante común y es una fuente bastante accesible de obtenerlos, que son muy interesantes porque es como una especie de huella molecular que una vez que se internalice a través de nuestro intestino delgado particularmente, va a como asustar un poquito a nuestro cuerpo, ¿no? Es una huella molecular que nuestro cuerpo interpreta como posible enemigo, ¿no?
pero en una dosis muy controlada y sobre todo por la vía digestiva, de manera que activa un montón de receptores en nuestras células inmunitarias para nosotros entonces estar siempre como en defensa, ¿no? Es como si empezáramos a generar retratos hablados, ¿no? Pero muy precisos del enemigo, de se busca, de Pequeños manera que... soldaditos, ¿no? Así también. Exactamente, ¿no? Y entonces ya saben qué estar buscando, porque entonces si viene después una infección bacteriana o por otro hongo malo o etcétera, pues ya saben la huella molecular que van a detectar y entonces la respuesta inmunológica va a ser mucho más rápida y mucho más eficiente. Entonces, los betaglucanos nos ayudan mucho a fortalecer la respuesta inmune de manera general, ¿sí? Ahora, aquí es bien importante, los betaglucanos normalmente en una conversación de hongos funcionales o medicinales surgen mucho, ¿no? Los betaglucanos y cómo andamos de betaglucanos y concentraciones y demás. En mi opinión, tú le sabes muy bien a eso, podemos ahorita intercambiar algunos puntos de vista. En mi opinión, creo que todavía más importante que concentraciones de betaglucanos debe ser, para poder tener este beneficio particular de la respuesta inmune, una constancia, ¿no? Porque cuando nosotros consumimos hongos frescos en algún platillo o a través de algún suplemento, una barrita de chocolate, café adicionado, polvos, cápsulas, etcétera, lo más importante es poderlo incorporar en nuestra dieta permanentemente, ¿no? Para que nosotros podamos tener este beneficio, porque no son moléculas de grado farmacéutico en el sentido que estén aisladas perfectamente y depuradas, son más bien conjuntos muy grandes de moléculas que vamos a adquirir cuando comemos hongos y que para que nuestro cuerpo realmente pueda terminar de desarrollar estos beneficios, pues es importante poderlo incorporar varias veces a la semana, o si se tratara de algún suplemento, pues una dosis controlada, pero todos los días, ¿no? Y esto, créanme, y seguramente tú puedes dar fe de ello también, que sí en el nivel inmunológico uno obtiene los beneficios, ¿no? Uno no se vuelve invulnerable, las infecciones ahí están, pero uno se recupera mejor o se enferma mucho menos que a lo mejor la gente alrededor que anda bien enfermiza. Y pues no cuesta mucho, ¿no? Comer un poquito de hongos son bastante nutritivos en este aspecto. Ahora, aquí estamos hablando entonces de bases, ¿no? Todos los hongos van a tener un poquito de esto. Después tenemos algunos hongos que van a ir destacando, ¿no? Y aquí interrúmpeme con toda confianza, Carolina. Tenemos, por ejemplo, actualmente uno que está muy, muy, muy como de moda, pero pues tiene todo el argumento, es el melena de león, ¿no? El hongo Ericium erinaceus y algunas otras especies, que además de tener los gosteroles, además de tener los betaglucanos, destaca porque produce unos compuestos que se llaman erinacinas y ericenonas. Y entonces este hongo que tiene la fama de ser el hongo del cerebro o el hongo de la mente, pues lo es porque estas sustancias precisamente en condiciones de laboratorio se ha demostrado que estimulan la formación de una cosa que se llama el factor de crecimiento nervioso, que básicamente es que este hongo en su consumo prolongado de a partir de unos 28 días empieza a hacer que nuestro cuerpo sintetice nuevas células del sistema nervioso. Y eso es bien importante porque no solamente son neuronas, son células nerviosas, o sea, desde el cerebro hasta la punta del dedo chiquito del pie, todas las conexiones van a tener una mejoría, van a funcionar mejor, se van a recuperar, pero también derivado de esto, y ahí pues todavía no se ha elucidado muy bien el funcionamiento, a través de esta síntesis, pues hay algunos beneficios muy importantes en temas de ansiedad, ¿no? Que se ha demostrado en animales y en humanos, ¿no? Como hay una baja de ansiedad en pacientes masculinos, femeninos y de diferentes edades. Hay un artículo por ahí que analizamos hace poco en menopausia, por ejemplo, en mujeres, pues son una de las muchas cosas que pueden suceder por este tema hormonal, es una depresión, ¿no? Entonces una paciente femenina en menopausia se siente deprimida, ¿no? Y no es que realmente haya una situación social causante, es un tema hormonal y las hormonas son poderosísimas. Pues se demuestra justamente en este estudio que se hizo que al menos el tema, dentro de la menopausia, que son muchas cosas, aumento de peso y demás, el tema de la depresión se resuelve bastante bien, equiparable al tratamiento con hormonas tradicional, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque pues, estamos hablando de algo natural que se puede obtener, que se produce de manera natural aquí en México y que lo podemos consumir. Entonces, nos puede ayudar en ese aspecto, ¿no? Y por supuesto, otros estudios que se han hecho con este mismo hongo en pacientes arriba de los 70 años, donde también en tan pronto como un mes desarrollan una diferencia marcada, en algunos casos incluso con valor significativo estadístico, en los aspectos cognitivos, resolución de problemas, habilidades sensoriales y demás. Entonces,
creo que son muy buenos tiempos porque pues este tipo de cuestiones ya no solamente son como que de la medicina tradicional china y que se dice y demás, ya hay datos duros, ¿no? Con los que podemos nosotros sentir la confianza de incorporar estos hongos que son bastante deliciosos a nuestro organismo. Ahora, otros hongos que también son muy sonados y que tienen mucha muy buena reputación es, por ejemplo, reishi, que es Ganoderma, un complejo de varias especies, pero Ganoderma lucidum es una de las que más suena. Y este, por ahí le han dicho como el Gandalf o el sabio de los hongos, porque es uno de los hongos que se ha utilizado en Oriente durante mucho tiempo. Por ahí hay algunos escritos que datan de hace algunos 4000 años. Y este es como que bueno un poquito para todo, ¿no? O sea, es un hongo que tiene capacidad antimicrobiana, antiviral, es un fuerte antiinflamatorio, es un fuerte antioxidante. Por supuesto que nos va a ayudar a mejorar el sistema inmunológico, ayuda a controlar niveles de colesterol, los picos de insulina, inflamación en articulaciones y muchas cosas que se empiezan a descubrir. Todo esto, afortunadamente, también con evidencia científica, ¿no? Entonces, para mí es uno de los hongos que cuando alguien quiere adentrarse como a suplementar su salud con hongos y no sabe como que con cuál, es uno de los que no le fallas, dices, bueno, empiézale con este, ¿no? Pero otra vez es, incorpóralo un poquito todos los días. A No los te, no vas a hábitos, ¿no? sentir algo inmediatamente, ¿no? Porque es, ¿cómo te sientes cuando estás más sano? ¿No? No es como que ya me siento más inmunológicamente listo, ¿no? Entonces es algo que de repente te vas a dar cuenta que llevas un año sin una gripa y dices, órale, como que entonces sí los hongos ahí han estado, ¿no? Y uno les agarra bastante cariño y bastante convencimiento, ¿no? De su uso. Y es que este reishi, Ganoderma, pues tiene, además de los ergosteroles y los betaglucanos, unas sustancias, un conjunto de sustancias que se llaman triterpenos, que en conjunto suman 400, 500 sustancias que produce reishi y que entonces todas combinadas pues van a estar como que haciendo bastante beneficios en nuestro cuerpo. Y otro de la docena por ahí de hongos que andan ahorita bastante fuertemente utilizados en el tema funcional medicinal, pues es por supuesto Cordyceps. El género Cordyceps, particularmente especies militares o algunas cercanas por ahí, eh, son hongos que además de la actividad inmunológica, antitumoral, antioxidante, etcétera, destaca particularmente Cordyceps porque produce una sustancia que, como su nombre lo sugiere, es la cordycepina y son sustancias muy relacionadas a la energía de forma natural, ¿no? A diferencia de por ahí algunas bebidas energizantes o la cafeína o la proteína, etcétera. No son estimulantes, no nos van a tener temblando y con el sueño ahí escondido. Es energía natural que si la requerimos se usa, si no la requerimos no nos quita el sueño literal, no nos va a alterar ninguna conducta en ese aspecto, pero que además nos va a proveer pues otras situaciones de respuesta inmunológica bastante positivas. Entonces, ahí es donde uno empieza a probarlos, empieza a hacer sus mezclas, uno empieza a decidir, me voy a tomar el reishi en la mañana y a lo mejor el cordyceps mediodía, para otro empujoncito, y quiero descansar con melena de león para quitarme un poquito la ansiedad, así del estrés diario, y el tráfico. Sí, porque ahorita que mencionas, por ejemplo, esto de mezclar hongos, muchos pues por ahí hacen la pregunta esta, ¿no? De que se puede mezclar hongos en el mismo día, cuáles son las dosis sugeridas en caso de que se mezclen hongos, o también hay una pregunta recurrente que dice, ¿por cuánto tiempo debo de consumir hongos? Pero entonces, ahorita lo importante, bueno, ya después para pasar a la respuesta, es como mencionaste, involucrarlos a tus hábitos diarios, pues, ¿no? Porque uno a lo mejor esperaría, por ejemplo, ya compré una tintura Reishi, ¿no? Entonces, a lo mejor uno espera, ya me lo voy a tomar el primer día y el primer día voy a tener los efectos que es, ¿no? Y pues no, esto realmente los efectos que se tienen los hongos en el humano, pues realmente dependen del uso diario constante, pues, ¿no? Y realmente los efectos ahora sí que varían según tipo de persona, según cada quien tiene el sistema diferente con respecto a la percepción de las sustancias. Entonces pueden depender, por ejemplo, del metabolismo, incluso de la masa corporal, de la edad. Entonces hay quienes lo pueden sentir a las 2, 3 semanas, pero siempre y cuando sea recurrente la toma de estos hongos, pues, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta esta de que, ¿cuál sería tu respuesta en el hecho de que pues, las personas preguntan si podemos mezclar hongos en un día? Yo, mi respuesta sería que sí, se pueden mezclar sin problema. Obviamente, como en todo, lo que vamos a ingresar a nuestro cuerpo es
pues saber que vienen de un proveedor confiable, ¿no? Por el tema de inocuidad, no por otro tema. Siempre, nunca está de más ahí ver que pues, no vaya a haber ahí un metal pesado o algún contaminante, alguna bacteria. Eso de entrada. Pero la mezcla, por ser como tal una mezcla de hongos, no nos va a dar nada malo. Al contrario, las mezclas son muy buenas desde el punto de vista sobre todo inmunológico, porque los betaglucanos y glucanos en general de los diferentes hongos tienen diferencias muy particulares que les dan también diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, el lentinano es el glucano o betaglucano del shiitake, que es lentino ledodes, de ahí el nombre de lentinano. Y entonces el pleurotano es el betaglucano de pleurotus, que es el langosta. Entonces, reciben estos nombres no por hacer más complicado el tema, sino porque realmente hay pequeñas ramificaciones diferentes, no todas están armadas, ¿no? Imagínense una conexión así de cables o de legos. Hay pequeñas variaciones, de repente hay dos conexiones en vez de una, o de repente el lapso de las moléculas en vez de ser 6 va a ser 10, etcétera, ¿no? Estoy siendo muy simplón. Pero estas pequeñas modificaciones pueden hacer que funcione de forma diferente, para mejor o para peor, o para arriba o para abajo, o simplemente funcionar con receptores según la persona. Cuando nosotros hacemos un pool de estas moléculas, pues tenemos una mayor diversidad de huellas moleculares, que les comentaba hace rato, que nos van a estar picando los botones de la inmunidad. Entonces, si tenemos una diversidad, es más probable que entonces se activen de forma más eficiente nuestros receptores que si lo hiciéramos con un solo hongo. No significa que un solo hongo vaya a ser malo, simplemente por probabilidad, pues meter más contacto es mejor. Donde yo creo que hay que tener cuidado es, si yo quiero, por ejemplo, el beneficio concentrado de la energía de Cordyceps o del tema cognitivo de melena, lógicamente cuando hacemos una mezcla, pues se diluye un poquito de todos, ¿no? Todos tienen betaglucanos, así que betaglucanos se diluye a lo mejor la huella del hongo, pero hay mucho betaglucano de muchos hongos, así que ahí no estamos diluyendo nada al final, ¿no? En cuanto a efecto. Pero si el único que va a producir erinacinas y ericenonas es melena, y yo estoy haciendo una mezcla de 7, 10, 14 hongos por ahí de repente, pues entonces ese único hongo, esas propiedades sí las va a diluir un poquito. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Si dices, bueno, yo quiero tener una gran inmunidad, pero además quiero tener concentrado el beneficio de Cordyceps o de melena en cuanto a la energía o al cerebro, respectivamente, pues podemos tener una porción normal de mi blend, de mi mezcla, y además la dosis sugerida del otro, ¿no? Vamos, no va a causar toxicidad, afortunadamente no hay datos que indiquen un tema de daño hepático, daño renal, ¿no? Sobre todo también que las dosis no son tan altas y vamos a poder tener los beneficios de ambos lados, ¿no? Entonces, bien importante es qué quiero lograr, qué estoy buscando al introducirme a los suplementos o a la ingesta de los hongos por sus propiedades, y eso es lo que nos va a empezar a arrojar un poquito de luz sobre qué formato o qué mezclas debemos consumir. Ahora es que ya depende de la persona, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando? En sí, si hablamos de hongos adaptógenos, ¿no? Que es que, bueno, esta palabra adaptógenos puede ser tanto hongos, plantas, que sustancia natural que nos ayuda como a adaptarnos a diferentes situaciones, ya sea salud física, pero también mentales, o ahí por ahí cómo manejar el estrés, ¿no? Entonces, surge también la pregunta. Sabemos que los hongos adaptógenos medicinales vienen en diferentes presentaciones. Por ejemplo, unos en goteros, otros extractos en polvo, gomitas, pastillas. Entonces, aquí viene la pregunta, si, ¿cuál sería la mejor forma de aprovecharlos? O sea, ¿en qué tipo de presentación? O ahora sí que también depende de la persona. Sí depende de la persona, eso es importantísimo. Creo que yo pondría en el mismo nivel hay que probarlos para ver cómo se siente uno, eso es importantísimo. Uno hace clic, ¿no? De repente, en el caso de otros adaptógenos, pero de tipo herbal, la ashwagandha, que anda muy también de moda, pues se supone que es para que te calmes, ¿no? Y así, que se te resbale el estrés. Pero he conocido personas que me dicen, no, me da mucha energía, bien padre. Siempre al final
pues uno reacciona de formas diferentes y está bien, porque finalmente uno debe sentir algo que le guste con el suplemento. Entonces, sí es probarlos, entonces sí depende de la persona. En el mismo nivel yo pondría cuál es el que puedes incorporar mejor a tu rutina. Yo soy mucho de la mañana, me preparo siempre café, o ya hay café de un día anterior, así que ya nada más lo caliento. Siempre me echo cuando menos una taza. Así que para mí es muy fácil ponerle una cucharadita de polvo o ponerle tantito de mi tintura, ¿no? Entonces lo puedo incorporar rápidamente. Pero en mi caso también, pues yo ya tengo otros suplementos como el resveratrol, la mezcla dorada en cápsulas, etcétera. Entonces, también siempre durante la mañana hay 30 segundos donde saco mis cápsulas y me las tomo, ¿no? Entonces, pues lo puedo incorporar también a eso, ¿no? Yo creo que eso es importante porque los rituales que luego hacemos para nuestra vida diaria, ¿no? De tipo emocional, tipo personal, lúdico, lo que sea, los rituales también son importantes, nos ayudan como a conectar y a absorber todo esto, ¿no? Sin salirnos del tema científico, fisiológico, es algo importante. Entonces, si yo quiero adoptar una gomita, pero de alguna manera la gomita la voy a tener tal vez en el refri y no es algo como que muy lógico, pues tal vez se me va a estar olvidando cada rato, ¿no? Entonces, o tengo que tener mucha disciplina para poder hacerlo, o hago algo que fluya de manera natural en mi rutina diaria, ¿no? Esa sería otra recomendación. Y como tercero, en el mismo nivel, pues la concentración del activo, ¿no? Pero aquí hay como que truco, porque yo puedo tener una presentación, por ejemplo, en tintura, que pareciera por etiqueta que no está tan concentrada como una presentación de algún polvo, tal vez, o alguna goma donde le metieron ahí bastante activo. Pero normalmente las tinturas son una versión más solubilizada de estos betaglucanos, por ejemplo, y de otras sustancias. Así que su absorción es bastante rápida, no se desaprovecha, se internaliza muy bien y sentimos el efecto bastante inmediato, ¿no? En algunos casos, ¿no? A nosotros nos ha dado muy buenos resultados la tintura, por ejemplo, de melena de león. Nos hablan muy buenas cosas de eso para el tema de la relajación y sobre todo para tener un mejor sueño, particularmente la tintura, no así tanto con versiones en polvo, encapsulado o libre, ¿no? Entonces, como que también se van descubriendo por el uso, ¿no? A través de los clientes y demás, pues nuevos efectos que no estaban como ahí muy obvios, pero pues que nosotros luego corroboramos para ponerlos a disposición de la gente, ¿no? Porque creo que todo eso es importante. Entonces, digo, para hacer como que un pequeño resumen, sí es importante que haya una buena concentración porque es un producto de calidad, ¿no? Entonces, esto es simplemente hablar con el proveedor o ver muy bien la etiqueta, pero que sea una presentación que yo naturalmente pueda incorporar, ¿no? De repente, si tengo una tintura y hay una presentación chiquita de 30 mililitros, pues está buena porque hasta la puedo traer ahí en la bolsa o una dama en la cartera, en la bolsa de mano, etcétera. Y lo puedo mover para todos lados, ¿no? Y le pongo tantito al jugo o al agua, listo, ni se va a sentir. Si ya tomo algún suplemento capsulado, multivitamínico y demás, bueno, pues entonces ahora van a ser dos cápsulas porque una de esas va a ser la del hongo. Entonces, por ahí sería, porque luego a veces compramos algo porque nos lo recomendaron mucho y ahí se quedan los botes. Y tenemos como que farmacia en casa, ¿no? Del Volaria. Pero lo importante es poderlo incorporar así, duro, 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 y vamos a ver que de repente nos sentimos bien. Como tú lo dijiste bien, muchos de estos son adaptógenos. Nos vamos a cansar, va a haber días estresantes, va a haber días emocionalmente, pues negativos, ¿no? Una cuota ahí, pero esto nos va a ayudar a reponernos, ¿no? Y entonces de repente decir, oye, traigo un montón de broncas y ando tranquilo, ¿no? O sea, no me estoy alterando más, así Los que hongos están haciendo el efecto ya. Ok, por acá nos comentan, excelente información, saludos de parte de Marvin. Y también por acá nos preguntan si tú haces las cápsulas. Y aquí me gustaría abordar también el tema, pues que eres parte del director de Fungi Monterrey. Entonces, acá me gustaría que pues también acá nos platicaras de este proyecto. Vemos por ahí que tienen un gran cultivo de cordyceps. Yo la verdad lo super valoro que están produciendo estos tipo de hongos y pues que nos hablen más de Fungi Monterrey. Desde qué tipo de hongos están cultivando,
pues por acá también contestando si hacen las cápsulas. Pues yo sé que Fungi Monterrey ofrece productos, que nos platiques de ellos. Y también hablando del cultivo, ya después de abordar lo de Fungi Monterrey, ¿cuál es tu perspectiva respecto al interés en público general de cultivar hongos? ¿Mm? Claro. Ahí nada más un ajuste. Yo soy el director de innovación, el director general es el socio que se llama Santiago. Este es un proyecto en el que nos vinculamos pues hace poquito más de 2 años, ¿no? Es algo que surgió por mucha serendipia. Yo traía por ahí algunas cosas persiguiendo y nos encontramos por una cuestión fortuita, pero ambos coincidimos mucho en la pasión por los hongos de manera general y las respuestas y soluciones que nos pueden dar. Y entonces en un origen, Fungi Monterrey se dedicaba principalmente al producto de hongo fresco para consumo como hongo gourmet, hongo exótico. Y entonces, como creo que sucede siempre cuando alguien se interna en el cultivo de los hongos, pues quieres cultivar todos, ¿no? Y quieres poder decir, ya sé cultivar este y todas las variedades, y que si es la seta morada, gris, azul, rosa, y luego todos los demás. Entonces, en un principio, estuvimos produciendo los hongos, estuvimos instalando los protocolos para la producción de estos hongos. Algunos pues, comunes como las setas, ¿no? Muy nobles. Melena también, que es un hongo muy bueno, pero también es relativamente simple de cultivar. Y algunos otros, pues ya más caprichudos, como pudiera a veces llegar a ser Cordyceps, ¿no? A veces se porta ahí un poquito mal al principio, Montaque y Polo Pavo Reishi, que no son necesariamente caprichudos, pero son lentos, ¿no? Entonces hay que sostener una condición por largas temporadas, porque entonces algo puede salir mal y ya se te van a perder 2 meses ahí de incubación. Entonces, al principio estuvimos haciendo eso, nos dimos cuenta que si bien el negocio de los hongos frescos es muy bonito, es muy romántico, implica cuestiones logísticas complejas y complicadas. Hay costos de transporte, cadenas de frío, mucho tema de inocuidad, y entonces es algo que lógicamente impacta en el tema económico, que como todo negocio, pues tiene que haber una economía, si no, no hay negocio, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a ver cómo podemos generar un valor agregado en estos hongos que de repente, pues si no se venden, se empiezan a echar a perder o empiezan a ya no verse tan bonitos, a pesar de que sigan bastante inocuos, y decidimos optar por el aspecto funcional. Así que lo primero que hicimos fue revisar todo el tema de normatividad. Vimos que pues a la fecha realmente no está ninguno de estos en la farmacopea herbolaria, mucho menos en la farmacopea tradicional ni homeopática, así que pues la única vía legal para aventarlos es como un suplemento, ¿no? Con sus implicaciones. No podemos nosotros en etiqueta decir muchas cosas, ¿no? Por tema de normas. Pero entonces lo que empezamos a hacer fue, con mucho de este stock que ya teníamos por ahí, pues empezamos a hacer algunos procedimientos de extracción para empezar a diseñar pues una marca y un tipo de servicio. A la vuelta de estos 2 años, pues ahorita hemos estado concentrando mucho porque lo hemos visto en las tendencias, en las modas y nuestra actividad de venta, particularmente en lo que es Cordyceps, Melena de León, Reishi, y estamos por ahí continuando un poquito con las setas, porque vemos que setas vienen muy fuerte el tema de la ergotineína, que es otro de las moléculas importantes que por ahí empieza a descubrirse en los hongos. Es una molécula muy vieja, en el 1909 se descubre, pero su beneficio recientemente ha recobrado importancia y sobre todo porque un hongo tan ordinario, si lo queremos ver así como las setas, pues resulta que tiene muy buena ergotineína, ¿no? Puede no tener nada más, puede no compararse con reishi, con muchas cosas, pero en ergotineína no le llegan, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a conservarlo, además de que, pues, si de repente ahí para un tema de ofrecerlo como comestible está bueno. Entonces nos estamos concentrando ya mucho en esos, también porque como tú bien lo sabes, y seguramente la gente que nos está viendo, pues los hongos necesitan diferentes condiciones, entonces tener una serie de cuartos ajustados para diferentes hongos, pues es también complicado el seguimiento y uno más aire acondicionado y el otro menos y el otro ninguno y el riego y las luces y todo esto. Entonces dijimos, vamos a darle ahorita a la gente lo que más nos está pidiendo de gran calidad y nos concentramos en eso y si al rato pues hay oportunidad y hay un mercado nuevamente, pues podemos recuperar los otros, ¿no? Entonces nos estamos concentrando en eso ahorita, afortunadamente con muy buenos resultados. Yo creo que el gusto de la gente por el cultivo de los hongos está ahí y es algo que
creo que viene también del cultivo de las plantas, ¿no? Tú lo has visto porque tú tienes esta dualidad ahí por Horta México. Mucho de lo que se ha hecho con las plantas de todo tipo, ornato, frutales, cannabinoides, etcétera, también le ha dado mucha puerta a tecnologías y al gusto por cultivar hongos, porque hay muchas tecnologías donde hay convergencia. Y creo que es muy natural que la gente lo quiera cultivar, porque es algo como que lo tenemos bien impreso en el DNA, ¿no? Como que es algo que desde que el hombre era inicial o primitivo, pues tenías que cultivar para subsistir. Entonces como que los traemos muy ahí. Ver crecer estos organismos no cansa, ¿no? No. Puedes tener tu bolsa número 1000 de pleurotus y es el hongo gris ordinario y siempre es bien bonito verlos Una y emoción. al estar vivos a veces algo les pasa y empieza ya uno a hablarles y a ver qué onda y que si les falta luz, ¿no? Entonces es muy cambiante, difícilmente se hace súper rutinario, siempre hay un reto nuevo o siempre hay algo nuevo que explorar. Entonces creo que esto hace que la gente quiera cultivarlos. Lo que yo recomendaría a la gente es, pues precisamente que se acerquen a personas capacitadas como ustedes y que saben muy bien cómo dar cursos para que vean un paso a paso, pues menos complicado, porque de repente uno lo puede hacer, algunos hongos medio caseros, sin comprar así como que una cámara de flujo laminar, ¿no? Y estas cosas. Pero de repente uno no se da cuenta y en el gasto hormiga, pues ya lleva uno una buena cantidad, ¿no? Y si bien es bonito aprender del error, pues es más bonito cuando pues uno tiene ya la instrucción clara, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo por ahí en el pasado estuve precisamente en alguno de los cursos de ustedes, pues sí le recomendé a la gente, pues acérquense a la gente que le sabe, que tiene experiencia cultivando, pues para tener algunos atajos nada más. Formas de crecerlos hay muchas, no significa que debamos explorarlas todas, ¿no? Si alguien te dice, sigue estos pasos, pues síguelos y luego ya tú, con más seguridad, lo puedes ir haciendo. Creo que aún así sigue siendo algo que debería hacerse más gente debería involucrarse, porque tal vez no todo el mundo va a poner su empresa, tal vez alguien quiere simplemente hacerlo de hobby, pero sí es importante para que más gente aquí en México y sobre todo acá en Occidente podamos tener en la mente esta parte buena de los hongos, ¿no? Porque sí, nosotros todavía seguimos asociando comida y hongos es desperdicio, moho, toxinas, qué sé yo. Pero los hongos mismos son comida buenísima, ¿no? Entonces, si lo podemos extrapolar, pues podemos tener oportunidades de negocio, de ingresos extras. México, pues es un gran país para la producción de los hongos y curiosamente, pues tenemos esta dualidad donde en zonas rurales, en pueblos originarios y demás, hay una gran tradición y cuando nos vamos a la urbe, como que baja muchísimo y entonces los hongos en vez de ser algo medicinal, es infecciones, moho y paredes sucias y humedad y estas cosas, ¿no? Entonces, como que mientras más gente sepa que los hongos son buenísimos para muchas cosas, va a ser mejor para todos, empezando por nuestra salud propia, ¿no? Entonces, ojalá que más Sí, gente se siga. Ujú. sí, muchas gracias por acá por compartir tu respuesta. Acá voy a leer algunas preguntas que están haciendo parte de los que nos están escuchando. Por acá, John Mayra hace la pregunta si puede repetir la sustancia de las setas del pleurotus. Ah, sí, claro, es un aminoácido que se llama ergotioneína. Es un aminoácido que es una especie de derivado de la histidina y le llaman la vitamina de la longevidad, aunque pues no necesariamente sea una vitamina, pero desde el punto de vista de que no la podemos producir y que es muy buena para procesos antioxidantes sobre todo, pues se le está llamando así, ¿no? Así como decir el hongo del cerebro, ¿no? La vitamina de la longevidad. Y hay algunas marcas comerciales que ya lo empiezan a ofrecer, pero creo que es un plus para decir, oye, si en el supermercado nada más puedo encontrar setas, no hay hongos más exóticos, pues las setas, además que son deliciosas y antioxidantes, pues traen esta super sustancia que es la argotioneína, que ya por ahí incluso algunos la quieren empezar a aislar para concentrarla a nivel de farma, porque se ha visto en estudios en humanos que duran 20 años. Normalmente la ergotioneína en sangre nos va bajando conforme envejecemos, pero se hizo un estudio en pacientes que rondaban los 60 años de edad, o más bien iban a llegar a los 60 cuando terminara el estudio, ¿no? Entonces, durante 20 años les fueron dando seguimiento y el grupo que consumía hongos con altas concentraciones de ergotioneína vieron que sus niveles en sangre se estabilizaron. Y está padrísimo porque ¿qué significa? Pues una vida saludable por más tiempo, ¿no? O sea, todos creo que queremos llegar a los 80, 90 años, pero bien, ¿no? Enteros. Entonces, pues en ese sentido, esta sustancia, pues ahí está también presente.
Así es. Gracias, Thor. Por acá, leo otra pregunta del desierto hidroponía. ¿Cuál es el hongo más vendido? Yo creo que si nos vamos al hongo fresco, el más popular, a ver si coincidimos, es el champiñón. El champiñón cremini, portobello, pues, ¿no? Los agaricus, en este caso. Eh, Ujú. y pues, ¿por qué? Pues es el que primero, bueno, tan siquiera en México es con el que se inició cultivando, Agaricus bisporus, y pues fue así como la popularidad de entrar a los supermercados y pues por ello lo identifican más las personas. Y ya si hablamos a un nivel de producción, el champiñón es uno de los que tiene mayor rendimiento en metro cuadrado, puedes, incluso las cifras te dan de los 15 a 35 kilogramos por metros cuadrados. Entonces es uno de los hongos más populares en el sentido de que las personas lo relacionan por la accesibilidad en los mercados, pero también si hablamos de rendimiento en producción, es uno de los hongos que más te da rendimiento. Si hablamos respecto al hongo más vendido, hablando del área medicinal adaptógeno, por ahí también lo mencionaste, parte yo creo que sería el reishi, es uno de los que más se ha utilizado desde la medicina china tradicional, desde nuestros antepasados que los empezaron a explotar. Yo creo que ese sería, no sé, a ver si coincidimos, el hongo más vendido en cuestión de adaptógeno. Sí, yo creo que se dan ahí un tú por tú, Reishi y Melena de León. Melena de León sobre todo que está como muy en tendencia, entonces eso hace que la gente se acerque y luego además, pues que son muy bonitos los dos, pero yo creo que la trayectoria de Reishi pues todavía sigue siendo muy superior, ¿no? Ha habido muchos productos de hongos desde hace mucho tiempo, me parece muy positivo que en la actualidad pues ya se hace de una manera más formal, diría yo. A nivel nacional sí es por mucho el champiñón blanco el que más se comercializa. Tiene muchas ventajas, ¿no? Se conserva muy bien, no necesita luz. Es un hongo típico, lo ves y dices, es un hongo, ¿no? Este, y además se ha invertido mucha tecnología, ¿no? A lo largo de las décadas, pues algunas derivaciones genéticas que no se contaminan tanto por virus, no se pone cafecito, no dura más tiempo en anaquel, ¿no? Ahí tiene muchas ventajas. Pero a nivel internacional ya es Shiitake el que superó a Agaricus bisporus y pues esto viene mucho de Oriente, ¿no? La tecnología de allá. Y cuando los comparamos, si alguno de la gente que nos ve y no lo ha probado y tiene de repente acceso a shiitake, pues se dará cuenta que por sabor sí es otra cosa, ¿no? O sea, hay muchas diferencias en el sabor cuando nos salimos de champiñón blanco a los otros. Este, y que encima, pues si nos va a dar también beneficios a la salud, pues bueno, ya es un doble hit. Pero pues creo que todavía sigue mucho mercado ahí disponible. Creo que en los hongos beneficia mucho que haya muchos mercados de tamaño menor para abastecer a las regiones, que andar pues comunicando kilos de hongos de un país a otro y deshidratados y todo. Lo mejor es pues que venga cerquita, ¿no? Ahí del cultivo para poder aprovechar todos sus características organolépticas, ¿no? Lo más fresco posible. Ok. Sí, por acá muy interesante la respuesta. También parte de lo que mencionas del shiitake es como también la comida oriental no está influyendo en diferentes partes. Por ejemplo, el ramen ya se está volviendo cada vez más popular e Sí. incluso están buscando ya pasar del shiitake al enoki, por ejemplo, ¿no? Que Ujú. el enoki se me hace un hongo que todavía se puede explotar mucho como un hongo fresco y pues que todavía como que hace falta esa área, pues, ¿no? Eh, por acá, Exactamente. por acá ya para, bueno, para finalizar, bueno, antes de la pregunta, por acá Foscor nos pregunta, ¿se podría aplicar el modelo de economía circular en la producción de hongos? Sí, pues yo creo que es bastante natural. Uno cuando produce hongos, el sustrato suele ser derivados de madera, ¿no? Residuos agrícolas y demás, en alguna composición definida. Cuando los hongos crecen, uno los cosecha después de las diferentes oleadas, que a veces son dos, tres, cuatro, según nuestro método. Eso que queda es fácilmente convertible en alguna composta, en algún suelo bastante nutritivo, bastante rico
para poder depositarlo en terrenos, en macetas, en huertos, etcétera, ¿no? En cantidades súper excesivas sí puede resultar un problema, porque si concentramos todo eso en una zona, pues vamos a tener ahí un problema por temas de demanda bioquímica de oxígeno y cosas por el estilo. Pero en nuestra experiencia, todo eso que se va descartando, nosotros lo ponemos a disposición de la gente y la gente lo recolecta y se lo lleva y luego nos piden más, o sea, les va muy bien. No hacemos negocio con eso, no sé si malamente, pero la verdad es que ahorita pues queremos concentrarnos en lo otro, que suficiente trabajo ya nos da, y me parece que hay un aspecto ahí de circularidad y de responsabilidad social, de pues que de un residuo de nuestra industria, pues luego la gente se puede beneficiar, ¿no? Hemos donado por ahí algunas toneladas a algunas escuelas, ¿no? Que ponen ahí jardines y cosas por el estilo. Entonces, nosotros, prácticamente lo único que se tira al final son algo de plástico de las bolsas de cultivo, que si lo comparamos en masa con todo lo demás, pues es menos del 5 o 4%, ¿no? Lo ideal sería, pues, no contaminar nada, pero pues yo creo que viéndolo en la proporción, pues otras empresas van a contaminar 1000 veces lo que nosotros en un día, así que pues también por ahí hay una área de oportunidad. Hemos hablado ahí con la gente de Fungiterra, que ustedes los conocen bien, pues digo, oye, ya nada más saquen unas bolsas ecológicas y ya está, Saludos ¿no? a La Víctor, industria Víctor perfecta. Bárcena. Sí, 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 perfecto. Sí, fíjate que muy importante eso, pues también nosotros que por ahí producimos igual, no todo el material se lo damos, no tampoco Ujú, lo vendemos, pues no, al contrario, a nosotros nos sirve que vengan por ese material y que le den otro uso, pues no, que lo incorporan pues a diferentes compostas. así es. Entonces, acá ya para finalizar este en vivo, ¿cuál es el futuro de los hongos y las distintas aplicaciones? A mí me da mucho la atención las fotos ahí que subes de los micomateriales, pues, ¿no? Entonces, Ujú. ¿hacia dónde va la aplicación de los hongos? Bueno, en el tema de salud, yo creo que México particularmente apenas está llegando. Yo le auguro 5 o 10 años fácil a un auge muy fuerte en el tema de los hongos para la salud. Creo que después de esto, los hongos van a ser suplementos o una opción de salud tan instalada que pues ya no se va a hablar de ellos, pero todo el mundo va a estar consumiendo hongos, ¿no? Así como de repente alguien que la cúrcuma y demás, siempre vamos a tener alguien que dice, ah, yo me echo el reishi, así, siempre. Pero creo que también derivado de esto, en la siguiente década vamos a ver muchas más moléculas derivadas de los hongos, más de las que ya tenemos, porque ahorita tenemos las estatinas y tenemos las penicilinas y tenemos un montón de sustancias que ya existen ahí a nivel farmacéutico, que han salvado millones de vidas y que no nos damos cuenta que salen de los hongos, ¿no? La producción de ácido cítrico a nivel global, el 90% se sale de los hongos, entonces cada vez que tomamos un refresco, usamos detergente, champú o un chilito acidito, estamos consumiendo algo que salió de los hongos, pero creo que vienen muchas más moléculas que se van a estar derivando de ellos para salud humana, para salud animal, que esto es bien importante, ¿no? Animales de producción o animales de compañía sufren muchas cosas que sufrimos nosotros, padecimientos como infecciones, cáncer en los gatos y perritos, brucelosis y algunas cuestiones como el timpanismo en rumiantes, que se pueden solventar con el consumo de hongos en pequeñas cantidades incluso. Y también, por supuesto, para el campo agrícola, suplementos derivados de los hongos para estimulantes de plantas, para enraizar micorrizas, para potenciar el crecimiento de la planta, etcétera, van a seguirse produciendo, porque esto es lo que los hongos han hecho durante millones de años, así que solo es natural que nosotros pues, redescubramos y lo podamos aplicar. En el tema de los materiales, yo espero con todo el alma que realmente se pueda difundir mucho porque tiene muchos retos, ¿sí? Si nosotros hacemos un micomaterial de hongos, pues se ve bien bonito, el concepto es totalmente natural, circular, sostenible, no hay nada de pesticidas, residuos ni hidrocarburos. Pero cuando alguien me dice, quiero 100,000 para el próximo mes, ahí hay problemas, ¿no? Porque el componente de espacio y tiempo, pues no me permiten que esto siga siendo económico. Y entonces se rompe la conversación. Pero si hay más gente produciendo
o si simplemente hay más convicción de la gente de decir, voy a asumir el costo de esperarme un ratito a que arranque esto, pero porque lo quiero implementar, porque estoy convencido de que al planeta le va a hacer mucho bien. Eso va a dar un pivoteo bastante interesante en el tema de la ecología del planeta, porque pues todo lo hemos vivido, compramos una pantalla o algo y vienen ahí unos esquineros de poliestireno, van a la basura inmediatamente. O sea, ese material duró lo que duró el artículo de la tienda de la casa y en el planeta se va a quedar pues unos buenos cientos de años. Y esto no, ¿no? Pero hay que reconocer que tiene sus retos, ¿no? No es tan práctico como el plástico, pero la idea es poder decir, bueno, lo quiero para el planeta, y sé que cuesta, pero vamos a encontrarnos en un punto medio, ¿no? El hongo ya hizo su chamba, ahora yo voy a hacer la mía. Entonces, pues yo creo que esto, pues ahí entre todos podemos ver la manera, tal vez empezando con negocios pequeños que quieren explorarlo, y al rato a lo mejor viene una empresa grandotota, o Horta México que empaque sus luces en micelio, no lo sé, ¿no? Pero creo que pues, poco a Buena poco idea. le digo buenas cosas a esto. Ahí vamos a ir viendo, pero pues bueno, ahí al rato igual nos echamos un curso juntos y le decimos a la gente cómo fabricar esto. Claro, claro que sí. Muchas gracias. Por acá vamos ya a despedirnos. Les comparto las redes que por acá nos están preguntando. Pueden seguir al doctor, tal cual su cuenta de Instagram es doctor Efren Robledo, ¿verdad? No, ¿Sí? es arroba Efrenjo. Sí, me pueden Así. buscar como Efren Robledo, pero el arroba es Efrenjo. Sí, por aquí debe estar Ok, arribita. ok, arroba, igual ahorita lo vamos a etiquetar, Ujú. seminario se va a quedar guardado y también lo pueden seguir como Fungi Monterrey. También, Pues exactamente. también ahí pueden seguir las redes. Muchas gracias, me encantó esta charla que tuvimos, Igualmente. la verdad. Gracias también acá a los que nos escucharon. Esto prácticamente sirve retroalimentación para todos en el sentido de conocimiento o ahora sí que expandir el micelio de los hongos, este maravilloso mundo que pues también igual me emociona desde verlos crecer hasta estar hablando de ellos, pues, ¿no? Entonces, muchas gracias, agradezco tu tiempo. También les hago la invitación que formen, bueno, por ahí se metan al podcast Entre Hongos, que lo pueden encontrar en Spotify o en las plataformas, pues, que utilicen en sí, pues lo pueden encontrar este podcast. Eso sería todo de mi parte. ¿Quieres decir algunas palabras ya como despedida? No, pues agradecerte mucho la invitación a la empresa que representas, que la seguimos ahí ya desde hace tiempo, a las dos empresas que representas, ¿no? Por supuesto. Agradecer, por supuesto, a nuestro director acá en Fungi Monterrey, que pues, nos permite desarrollar esto, que para mí, pues es vivir de mi carrera, que es lo que más gusto me da, ¿no? Que mi familia pueda también beneficiarse de esto, es algo que da mucha satisfacción, pero sí invitarlos a que, pues también se acerquen a esto, porque ocupa mucho del esfuerzo de todos para que podamos hacerlo grande y que marque una diferencia para México. Y pues ahí estamos a la orden en lo que se pueda ofrecer. Perfecto. Muchas gracias. Eso ha sido todo y este seminario se va a quedar guardado en las redes. Gracias. Gracias. Nos Hasta despedimos por luego. acá. Sale, bye bye.